Bienvenidos a Cápsula con Excelencia con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy quiero tocar un tema que yo sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. ¿Por qué sacaron la liberación de las iglesias? Quiero tomar como base un texto que está en Marcos, capítulo 7, verso 24 en adelante. Oiga como dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Increíble. Este texto ha sido muy predicado, enseñado, debatido durante mucho tiempo, pero probablemente hay unas implicaciones y algún sentido que todavía queda por esculcar y escudriñar. En ese sentido, siempre se ha utilizado el texto para hablar de la liberación como el pan de los hijos, y es perfectamente la liberación. Quizá nosotros en nuestro concepto hemos creído que solamente tiene que ver con liberación demoníaca. Eso es falso de toda falsedad. La liberación es un proceso escalonado o dilatado, dependiendo, donde la persona, donde el individuo se somete precisamente a un sistema para salir de los grilletes, cadenas o ataduras en cualquier contexto que él posea. Por esa razón, a muchos no entender el beneficio de la liberación, simplemente lo han llevado al campo de la demonología. Sin embargo, usted puede estar atado en el campo emocional, en el campo psicológico, en el campo intuitivo, en el campo financiero, entre otros. Lo cierto es que quise tomar este texto por lo siguiente: la historia es maravillosa e impresionante cuando se conoce el trasfondo de la misma. Ministro, ¿por qué usted dice eso? Se lo voy a explicar. Dice que la mujer era sirofenicia, de origen griega. Tienes que entender que cuando el texto habla que era sirofenicia, de origen griego, es una judía que ha nacido fuera de Israel. ¿Y cómo yo me doy cuenta de eso? Es sencillo. En Israel habían dos tipos de servicios en la sinagoga. Había un servicio para los judíos puros, es decir, los que eran judíos de pura cepa, los que no se habían contaminado con ningún otro pueblo. Se hacía un servicio exclusivamente para ellos. En el otro punto se hacía un servicio para aquellos que no eran judíos puros, y se les llamaba perrillos. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Se le llamaba perrillos, y no obstante a eso, no tiene nada que ver con el animal que nosotros conocemos como un perro. Por eso muchos sensacionalistas, sacando el texto de contexto, han dicho que Jesús les dijo perra a esta mujer. En ningún momento Jesús iba a hacer eso. Jesús, como Jesús, el Mesías, iba a ofender a una mujer simplemente porque le está pidiendo que libere a su hija de una posesión demoníaca. Lo cierto es que ahora tiene todo sentido, porque a lo que se refiere el texto es que los perrillos son los judíos que no son puros, y Jesús le dice que el pan es para los hijos. Es decir, aquellos judíos que sí eran puros eran los que debían participar del poder y la manifestación de Dios. Ahora, hay que entender algo en el día de hoy. ¿Por qué las iglesias sacaron entonces la liberación dentro de su estructura? Bueno, la razón de ello es hay una razón sociológica. La razón sociológica te dice que es que estamos en un mundo que va avanzando. Los expertos, los sociólogos, los filósofos explican o muestran que estamos en el postmodernismo, es decir, estamos en la época donde hay ciertos valores, tendencias, inclinaciones, valores y otras cosas más que están dominando al ser humano. Por esa razón, ellos utilizan precisamente este tipo de conocimiento para poder explicar cómo el mundo de hoy está siendo influenciado por el o se le puede llamar postmodernismo. Antes de esto vino el postmodernismo, que también tenía sus valores, pero ya en otra ocasión ahondaremos en esa parte. Lo cierto es que la iglesia, siendo influenciada por el mundo de manera inconsciente, porque la iglesia no afecta al mundo desde el punto de vista sociológico,
o psicoeconómico. No, la iglesia es afectada por lo que el mundo hace, porque la iglesia no establece leyes. La iglesia no establece los parámetros lo establece el mundo y nosotros corremos a la par de él. Si es como si eso fuera poco, te darás cuenta que nosotros deberíamos ser los que marcáramos las tendencias, pero no lo hacemos, sino que las tendencias nos marcan a nosotros. Ahora bien, sucede lo siguiente, que ahora, como el transpostmodernismo te dice y te ha vendido la idea de que al estar en un mundo sumamente moderno, sumamente avanzado, ya no estamos en la era mitológica, donde el concepto de Dios, cielo, infierno, espíritus, alma, no son conceptos consumibles o porque no son entendibles por la generación actual. Sin embargo, tienes que entender lo siguiente: no porque la mayoría esté profesando algo quiera decir que esté en lo correcto. De ahí que la iglesia se haya dejado influenciar, del humanismo. Es decir, tiene una influencia ahora ya no sociológica, sino ahora filosófica. Ahora hay un problema porque el humanismo te dice que el hombre es el centro del universo. No, el hombre no es el centro del universo. El centro del universo es Dios. De manera entonces que primero teníamos que empezar por Dios y luego entonces terminar en el hombre. ¿Qué ha hecho el humanismo? Ha empezado por el hombre para terminar por Dios, y en algunos casos hasta negándolo. Entonces, en ese sentido, hemos caído en la trampa de la psicologización del todo. Todo tiene una explicación psicológica, eso es mentira. Todo tiene una explicación psiquiátrica, eso es mentira. Todo tiene una explicación científica, eso es mentira. Lo cierto es que hemos dejado de un lado la espiritualidad por obedecer al humanismo. El humanismo se ha impregnado, se ha acuñado en las iglesias y de una manera sutil ha ido dominando nuestras emociones porque se parece a nosotros. La filosofía es atractiva, es atrayente, es dulce, es consumible, suena extraordinaria, y por esa razón nosotros hemos consumido, ¿verdad?, el humanismo, llevándolo a un punto tal que ahora la gente está endemoniada y nosotros decimos que son problemas psicológicos. Lo cierto es que yo nunca he visto un demonio en un psiquiatra. Nunca he visto un demonio en un psicólogo. ¿Usted sabe por qué? Porque los demonios no cogen terapia. Aunque nosotros en el mundo de hoy, lo único que parece ser que nos gobierna es nuestra importancia, la importancia personal. 1, el culto al hombre. 2, la humanización de Dios. 3, la masificación del diablo. ¿Cómo así, ministro? Claro, porque en el momento que tú rebajas a Dios de su condición de Dios, en el momento en que tú te pones como el centro del universo, en el momento en que tú dejas de ser el individuo por el cual viniste a la tierra, que es para servir, tú estás diciendo, elevando al enemigo a la categoría que él no tiene y rebajando a Dios de la categoría donde él está. Por esa razón, muchas personas en el día de hoy están siendo afectadas por espíritus de las tinieblas, pero como lo que le han dicho, lo que le han enseñado, lo que le han vendido es que ellos son problemas psicológicos y todo lo han psicologizado. Esas personas están bajo el efecto de demonios que lamentablemente, como no cogen terapia, se ven en la obligación de permanecer en ese cuerpo. Eso ha traído como resultado lo siguiente, y es que conjuntamente con el humanismo, ahora hay otro problema mucho mayor, y es la anulación de los dones espirituales. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a esto. Ministro, ¿qué usted está diciendo? La anulación del discernimiento, de la percepción, de la intuición, del instinto espiritual, de la visión profética. Es decir, se ha intentado destruir, enterrar todo aquello que no se parezca, que no pertenezca al plano lógico. Todo lo que no parezca lógico lo hemos sacado de la iglesia, lo queremos sacar de los escenarios, ¿verdad? Porque ya parece ser que no tienen ninguna vigencia, no tienen ningún efecto. Pero lo cierto es que los dones no van a cesar porque yo lo diga. Los dones no se van a interrumpir porque yo quiera. Los dones van a dejar de funcionar porque alguien le dio la gana. No, lo único que va a pasar es que hay personas que van a entender
entender lo que tienen y van a obedecer esto, y hay otros que no lo van a obedecer. Por esa razón, parte del flagelo que tenemos hoy dentro de nuestras iglesias es que no tenemos un ministerio de liberación que vele por la salud espiritual de la gente, y con una filosofía muy atractiva, por cierto. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que cada cual tiene que gestar su espiritualidad, y estoy totalmente de acuerdo. A lo que me refiero con el ministerio de liberación es que toda iglesia debe tener instalado uno junto con el ministerio, con la parte psicológica, porque si bien es cierto que es importante la psicología, también lo es cierto que es importante la liberación. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Recuerda que puedes seguirnos por acá, por Excelencia Cristiana TV. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones.